Ya, jóvenes, lo primero vamos a gestionar la conexión ya. La idea es que se conecten con un superusuario, entren al motor de base de datos por el Management Studio para que empecemos ya a trabajar en algunas configuraciones. La clase anterior vimos un poco lo que era la creación de usuario y la idea ahora es de construir un ejemplo de base de datos y empezar a trabajar con algunas transacciones sobre ella. ¿Ya? Ya, como primer taller entonces, la idea es que entremos con los usuarios que tienen permiso de administrador, evitar usar el SA, ¿cierto? Por razones lógicas, porque el SA es el superadministrador, por lo tanto trabajar con el segundo usuario. Luego de ello, vamos a crear una base de datos, ya la vamos a dar por nombre taller 1, esta va a ser a modo de ejemplo para repasar un poco la creación de la base de datos, tabla y campo que tiene diferente con otros motores. ¿Ya? Y entonces en este caso, ¿cierto? Desplegamos la pestaña base de datos y vamos a hacer la creación de una nueva base de datos. Donde están las bases de datos por defecto, ¿cierto? Crear una nueva. Lo estamos haciendo en modo de vista gráfica, ¿cierto? Puede que se ponga un poco lento la respuesta del servidor. Ahí sí, entonces esperan algunos segundos. Ya lo primero que nos va a pedir la selección es nombre de la base de datos. La vamos a llamar taller 1. Taller 1. Acostúmbrense a trabajar todo con minúscula cuando estén trabajando en la creación de base de datos, nombre de campo, y etc. Ya. Taller 1. Y me puede preguntar, ¿cierto? ¿Qué quiero que sea el propietario de esta base de datos? Ya. Si yo lo dejo predeterminado, como viene por ahí, el que es el propietario de la base de datos es el usuario con que la crearon. Si entré con el usuario SA, él es el administrador de la base de datos. O también yo podría definir otro, ¿ya? Otro usuario creado. Ahí debería buscarlo, ¿cierto? Y seleccionar con cuál yo quiero que sea el que tenga todos los privilegios, ¿ya? Ahí podría elegir el que creamos la semana anterior o puede ser el SA. Si lo dejo por defecto como viene, es con el mismo que iniciaron sesión, ¿ya? Eso es para generarlo. Entonces creamos el nombre de la base de datos y guardamos. Pero ahí le puso predeterminado. Sí, predeterminado. Va a ser el que con el que inicie sesión. Si usted quiere, elige a otro. ¿Ya? Cuando ya tenemos creada la primera base de datos, la llamamos taller 1, se van a desplegar todas las opciones, ciertos elementos para trabajar en la base de datos. Entonces, lo que vamos a trabajar es la tabla, una tabla, la primera tabla. La primera tabla. Y creamos una nueva tabla. Sobre la pestaña tabla, desplegamos taller 1, que es el nombre de la base de datos, ¿cierto? Y sobre tabla, botón nueva tabla. Nueva tabla. Y como tenemos dibujado en la pizarra, ¿cierto? El diseño vendría siendo lo siguiente. Vamos a hacer una tabla que se llame usuarios. El nombre se la damos cuando la guardamos. Y va a tener 1, 2, 3, 4, 5 campos. Uso root, uso nombre, uso apellido, uso celular, uso email. ¿Ya? Entonces, nombres de columna, vamos declarando los campos y el tipo de datos. Root lo vamos a dejar como varchar 12, ¿cierto? Uso nombre un varchar 10, apellido varchar 10, celular un integer o un numérico y email un varchar 30. Varchar 30. Entonces declaramos, ¿cierto?, los campos. Nombre en minúscula y guión bajo. ¿Cierto? Y aparece un listado predeterminado de tipo de datos, ¿cierto? Está chart, datetime, que también se parecen a los de MySQL, ¿cierto? E incluso el que se parece, o igual el varchar, ¿cierto? Aparece varchar como máximo, varchar 50. El valor que viene entre paréntesis se puede cambiar, ¿cierto? Uno le pone el valor que quiera. Si es varchar máximo, por defecto toma 255 caracteres, si lo deja, ¿cierto?, en modo extenso. No es muy recomendado. En el caso que tengamos pocos registros no hay problema, pero cuando son bases de datos grandes, recuerden que la búsqueda la hace por todo el largo del campo, ¿cierto? Y si nosotros hacemos un root de 12 dígitos, se van a desperdiciar, ¿cierto?, 200 dígitos más. Es un espacio que en bits se está guardando lo necesario, es un espacio grande. Por eso nosotros lo limitamos, ¿ya?
déjelo lo más ajustado posible, que eso lo hemos hecho antes. Varchar 10, varchar 12, de acuerdo a lo que necesiten. ¿Ya? Después lo modifican, ¿cierto?, en el paréntesis. Eso de permitir valores nulos. Ya, ¿a qué se refiere permitir valores null? Recuerden que también en MySQL había algo similar, que queden en blanco. El que no debe quedar nunca null, ¿cuál es? La clave principal, no puede quedar en blanco. ¿Ya? ¿Cómo declaramos que sea clave principal ese campo? ¿Cierto? Sobre la flecha que indica el campus root, ¿cierto?, aparece la pestaña que se muestra como establecer clave principal. Aquí la llave primaria la llama clave principal. Clave principal. Y ahí la declara. Inmediatamente se desmarca el permitir valor null porque no puede quedar en blanco, ¿cierto? Los otros campos sí podrían quedar en blanco cuando insertemos, pero ese no. Y si quiero eliminar la clave principal, la vuelvo a desmarcar. Siempre y cuando esa clave principal no esté relacionada en una tabla, ¿sí? No existe una relación. Como en este ejercicio de una sola tabla, de una sola base de datos, lo permite. El resto seguimos digitando los campos del ejercicio. Uso nombre del juego. También lo vamos a dejar como varchar. Uso apellido. Uso un celular. Si el celular lo dejamos como integer, solamente podríamos guardar números, ¿cierto? Si lo dejamos como varchar, podríamos guardar número, letra y símbolo, ¿cierto? ¿Qué recomiendan hoy día en la actualidad? Celular, ¿cierto? Se está guardando hoy día con el más, por ejemplo, más 56. Entonces, claro, lo más recomendado sería un varchar. ¿Y qué número sería el largo de varchar para el celular? Incluyendo el más, el 56. 12. ¿Cuántos dígitos? 12. 12 dígitos. Entonces lo cambiamos a varchar 12. Bueno, y el correo electrónico, varchar 30. A pesar que 30 caracteres es poco para un correo electrónico, ¿no? Yo puse 40. 40, 50 incluso podría ser lo adecuado. Ahí también vamos a aprovechar de cambiar. 30 es un poco. ¿Cuál es su correo? ¿Su correo personal o no, Alejandro? ¿Cuál es su correo personal? ¿Cuántos dígitos tiene? ¿El corporativo cuánto tiene? Como 30. 30 caracteres. Ya, así que varchar 50. Cuando ya tenemos listo, ¿cierto? Fíjense que los que quedaron como null son los campos que no son clave principal. Es que clave principal es obligatoriamente vaya como no null. Y guardamos. Al guardar la tabla, ¿cierto? Le dan el nombre. En este caso la tabla se va a llamar usuarios. Usuarios. Y aplicamos aceptar. ¿Ya? Otra cosa que vamos a destacar después es que como prefijo SQL Server le agrega o le antepone algo a los elementos. Todos son DBO. Por lo tanto, la base de datos, si le llamamos taller 1, en algún momento se va a llamar dbo.taller1. La tabla se va a llamar dbo.usuario. ¿Qué hace referencia al DBO? ¿Qué significa DBO? Objetos de base de datos, ¿cierto? Database Object. ¿Ya? Y los objetos son todos elementos de una base de datos. Usuarios, tablas, vistas, poder. ¿Ya? Eso es para que lo vamos diferenciando la sintaxis. El resto es todo igual. Todo igual. Ya. Para trabajar las consultas, bueno, obviamente no tenemos ningún registro, se trabajan en el mismo editor, ¿cierto? Nosotros generamos una nueva consulta sobre la base de datos que estamos trabajando, ¿cierto? De ahí podríamos ejecutar la consulta SQL, escribirla,
y probarla o ejecutarla. Ya. De hecho, si ahora ejecutamos una consulta para mostrar todos los usuarios de la tabla, ¿cómo sería? Select, ¿qué más? Quiero mostrar todo lo que tenga, no tiene nada, pero en realidad quiero ejecutarla. Select asterisco from, ya, ¿se llamaría usuarios o se llamaría? Tienes que llamarla siempre con el prefijo. No se va a llamar la tabla usuario, se llamaría eso, dbo.usuario. Y de hecho el asistente me va lanzando. ¿Ya? Nueva consulta sobre la base de datos, ¿cierto? Y esta consulta la ejecutamos. Obviamente no aparece ningún resultado porque no tenemos registro, pero sí abajo vamos abriendo la ventana de resultados de consulta y arriba tenemos el editor de consulta. ¿Esta consulta puede ser guardada para llamarla después? Sí, se puede guardar y le va dando un nombre, ¿ya? A esta consulta. Así la podría ejecutar en el momento que estime conveniente. Y la guardamos. La vamos a llamar como consulta 1. La vamos a guardar con un nombre. Es dbo.usuario. dbo.usuario. Y esta consulta la vamos a guardar como consulta 1. De hecho, lo que guarda es un archivo txt donde se guarda el comando que acabamos de hacer, ¿cierto? El select asterisco from. No. Sale que no está. Entonces, esto lo puedo revisar, lo abro y ahí está la consulta. ¿Ya? Se guarda en un archivo de txt. ¿Ya? Importante, la consulta que están haciendo tiene que hacerla sobre la base de datos que está trabajando. Botón derecho sobre la base de datos. Y ahí, nueva consulta. Sobre la base de datos. Y si la aprieto en tabla no me aparece la tabla que hice. Actualiza, ahí. A una actualización. No. ¿La hizo dentro de la base de datos? Sí. ¿Seguro? ¿Cómo la creó? Ahí. Botón nueva base de datos, nueva tabla. ¿Creaste la base de datos primero? Nueva tabla. Pero en tablas, ahí. En tabla, sí. Ya. ¿La guardó después? Ya. Si tenemos ya una consulta hecha, lo que podemos empezar a trabajar ahora es insertar un par de registros para ir viendo resultados. Ya. Entonces la inserción de registro la podemos hacer directamente sobre la propia tabla en la que estamos trabajando, ¿ya? Y ahí aparece como editar, ¿cierto? Editar las primeras filas, dice. Editar las primeras filas. Entonces, editar las primeras filas. Se abre también un editor de consulta y vamos agregando manualmente los registros necesarios. Ahí la idea es que creemos unos 5 registros diferentes a su criterio. Root, nombre, apellido, celular, email. Sobre la tabla, editar las primeras filas, dice. Sobre la tabla. Ya. Insertan 5 registros. Ustedes creen los registros. Entonces van creando los registros, pichan en la fila siguiente y van llenando los que sigan a continuación. Ahí ustedes crean los registros de 5 cuentas.
Sí, tiene razón. Ahí. ¿Ahí está? Si no pudiera el número con el más 56. Ah, ¿Por qué no tomé la voz? Profe, más, sí. no tome la voz. Cámbialo de tecla, po. Cámbialo de tecla. Ah, con la. Ahí está el número. Se está copiando la canción. Con controlar. Miren, cacha. ¿Con vuelta? Entonces recuerden, en los nombres no dejar espacio, porque se consideran también caracteres, y llenar 5 registros. Ahí ustedes los llenan o los crean, lo inventan a su criterio. ¿Cierto? Y se cierra. Cerramos. Una vez que crean los registros, ¿cierto? Ejecutamos y revisamos o comprobamos que tengamos ya registro hecho. Y ahí el tiempo, ¿cierto? Nos va a indicar abajo cuánto nos demoramos y nos va a indicar también cuántas filas o celdas son las que hay en total. ¿Ya? Para empezar a hacer las consultas ya específicas, ¿cierto? Ya. Supongamos que quiero traer un registro en especial. ¿Tú te refieres a esto? Quiero traer, por ejemplo, el nombre del usuario, select Ah, pero yo no le puse usuario. uso.nombre. Quiero traer el nombre y quiero traer el apellido, ¿cierto? Del usuario, from usuarios, donde la consulta usuroot sea igual, ¿cierto? Y ahí pongo el valor. El único que se declara como DBO es la tabla. Yo no le puse DBO. DBO es la tabla. Pero igual, importa. No importa. Entonces quiero traer, por ejemplo, el nombre y el apellido de la tabla de usuario, donde un usuario tenga el root 11111111 1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si compila. Pero me falta algo. ¿Qué falta cuando nosotros tenemos? ¿Cómo se separan? Comillas, ¿cierto? Solamente cuando son números no lleva nada. Cuando son número y letra deben llevar comillas, ¿cierto? Comilla. ¿Ya? Comilla simple. Ahí está. Si por ejemplo, si no queremos usar el valor
completo, podemos usar ¿qué comando en vez del igual? El like, ¿se acuerdan? Like. Ahí está. Con el sin introducción, sin apretar nada. El igual o like. ¿Cuál es la diferencia entre usar el like y el igual? Porque yo sí me doy cuenta, los dos funcionaron. Yo hoy me traje el nombre y el apellido del usuario que tuviese el root 1111. ¿Cuál es la diferencia entre el like y el igual? El igual busca uno específico y el like trae el que, lo que se parece. Lo más comparativo. El igual se ocupa generalmente para el número. Y tiene que ser exactamente la cadena que queremos buscar. Que por ejemplo, podríamos haber hecho esto. Quiero buscar donde comiencen con el root 11 y nada más. Y no me interesa lo que viene atrás. ¿Qué poníamos ahí? ¿Se acuerdan? Con un asterisco y... ¿Cuál símbolo? Porcentaje. Ese. Porcentaje. El año pasado también hice asterisco. Porcentaje, ¿cierto? Claro. Estoy repasando un poco. Los mismos comandos que utilizamos nosotros, ¿cierto? Anteriormente empiezan a aplicarse acá. Ahí está la consulta más clara. Ahí busqué el nombre y el apellido, ¿cierto? De la tabla de usuarios, donde el root comenzara con 11 y el resto lo que siguiese no importaba. Por lo tanto, ¿con qué se reemplaza? Con el símbolo porcentaje. ¿Ya? El porcentaje puede ser en cualquier posición. Por ejemplo, si lo declaro porcentaje 1, es que termine en 1,1. ¿Ya? Por ejemplo ahí, que termine en 1. Debería traerme el mismo resultado en este caso. Claro. ¿Se recuerdan si queríamos saltarnos un carácter? ¿Cómo se hacía? Entre medio. Por ejemplo, yo si digo que comience con 1,1, si hago porcentaje 1, va a leer el principio y el final, y todo lo que está al medio no lo lee. Le interesa cómo comienza y termina la búsqueda. Por ejemplo, si quisiera leer un carácter en especial, se reemplaza por el guión bajo. Por ejemplo, ¿qué quiere decir acá? ¿O qué le queremos especificar? ¿Qué diría ahí? Que tiene que comenzar el 1. Claro, que comienza en 1, lo que sigue no importa, y después el penúltimo carácter no lo lee y lee también el último. El símbolo guión bajo representa saltarse un carácter. Por eso me dice, no lea el antepenúltimo, el penúltimo, lea solamente el último y no lo que está en medio. ¿Ya? Si quisiéramos leer, por ejemplo, el tercer carácter de la consulta, sería así, guión bajo, dos veces, y leeríamos, por ejemplo, el punto. ¿Ya? Hay más específico todavía. Le digo, no lea los dos primeros caracteres, sártelo, lea el tercer carácter, que sea un punto, después lo que venga no importa en adelante, pero sí que termine con el 1. ¿Ya? Bueno, en este caso en la consulta debería leer algo muy similar a esto. ¿Ya? Igual el mismo resultado, porque no tenemos más para comprobar. Por ejemplo, queremos leer, ¿cierto? Queremos el nombre y el apellido, ¿cierto? De todos los usuarios, cuyo nombre termine con la letra O. ¿Cómo sería? Traiga el nombre y el apellido de solamente los usuarios que terminen con la letra, el nombre termine con la letra O. Like, asterisco. Like, O sea, comilla, los porcentajes. porcentaje, comilla, porcentaje, O.
¿ya? Y me trae dos resultados. Entonces ahí también empezamos a hacer los filtros, los llamados filtros, las condiciones. Las condiciones para búsqueda. Ya, otra vista que también podemos ir trabajando y que les puede servir para ir viendo ya forma gráfica es hacer los diagramas de la base de datos, ¿ya? Dentro de las mismas herramientas que hay, los objetos, así como estamos trabajando en la tabla y estamos haciendo consultas sobre ella, también ustedes pueden abrir lo que es la pestaña diagrama de base de datos, que está a continuación de la base de datos, y crean un nuevo diagrama, ¿ya? Y agregan, ¿cierto?, la tabla que tengan o las tablas que tenga esa base de datos. ¿Ya? Las podemos ir incrementando después con el tiempo. ¿Ya? Y ahí nos va a aparecer ya el diseño en vista gráfico de la base de datos, que es lo mismo que hacer Workbench, donde nosotros diseñamos la base de datos y después hacíamos las relaciones. Entonces, en el diagrama de base de datos, nuevo diagrama y agregan la tabla que tengan. Y así usted la puede ir viendo también como diagrama, es portable también. Y le da un nombre después. Y lo guarda. Y ahí queda el diagrama abajo, con las relaciones correspondientes. Es decir, si hacemos las 3 tablas, 2 tablas, las vamos a poder relacionar entre sí. La idea es que hagamos ahora, terminemos acá, practicar un poco, vamos a hacer una base de datos pero con 2 o 3 tablas y ver cómo se relacionan. Y ahí está el diseño gráfico de la base de datos, por el momento. Solamente en la parte de diseño acá. Ya. Los campos acá los denomina columna, ¿cierto? Y los campos también pueden ser editables siempre y cuando no estén abiertos en la consulta. Ahí tendríamos que cerrarla e ir a los campos y modificar en caso que quieran cambiar, por ejemplo, el largo de un campo, quieran que sea de varchar 10 pasarlo a varchar 15, por ejemplo. Se pueden hacer modificaciones, ¿ya? Siempre y cuando esté cerradas las consultas arriba, las cierran y ahí las trabajan directamente. ¿Ya? Y lo mismo le va a mostrar cuáles son las claves que tenemos en este momento. En este caso es los usuarios de uso root. ¿El diagrama? Lo voy a hacer acá. Entonces, en la base de datos que tienen ustedes, hay una pestaña que dice diagrama de base de datos. Ya. Ahí le ponen nuevo diagrama de base de datos. Es para hacer el diseño gráfico de la base de datos con sus respectivas tablas. Nuevo diseño. Y aparece la única tabla que tenemos, ¿cierto? Hay que agregarla. ¿Se pueden agregar más después o actualizar? ¿Se puede? Ya. Y la tomamos. Bueno, como yo estoy borrándola, por eso me está dando ahí la advertencia. Dice, está marcada para su eliminación. ¿Ya?
Mira, los móviles. No se pueden hacer con la voz. Nueva. Tienen que crear una nueva base de datos, ¿cierto? Bueno, Ahí, bro. Soy el no hay uno más que pueda. Taller 2. Y luego creamos las tablas. La primera regiones. Taller 2. Recuerden que por defecto el propietario de la base de datos es con quien estamos trabajando, con el usuario que estamos iniciado. Ya, recuerden que al final les da el nombre. ¿Cuál es mejor eso? Regiones, después provincias, después comunas. Entonces recuerden que si se equivocan pueden volver a cambiar los valores de los campos. Y una vez que estén listos, hacen el diseño, ¿ya? Entonces crean un nuevo diagrama de base de datos. En este caso, dentro de la base de datos nueva, es un diagrama por base de datos. O sea, pueden hacer más de uno, pero siempre asociado a las tablas que tiene la base de datos. De ahí agregan las 3 tablas. Entonces lo organizan dentro de su modelo.
Apareció así, ¿no? Ahí me había equivocado porque puse rec nombre y en realidad era rec código. Ahí sí, no correspondía. Tienes que fijarse que el campo ahora sea igual a donde va a ser relación. Por ejemplo, rec código a rec código de provincia y procódigo a procódigo de comuna. Entonces la relación es bien sencilla acá, ya para poder unirla. Toman la clave principal, la primary key que corresponda, y la arrastran, ¿cierto?, a la foránea que va a ser relación. La arrastro simplemente. Entonces, rec código de regiones lo arrastro a rec código de provincia. Y ahí me muestra, ¿cierto?, me hace la referencia, me dice que la tabla de la clave principal regiones rec código va a ser referencia a la clave externa foránea de rec código de provincia. ¿Cierto? Se van haciendo la relación. Y aplico el aceptar. Aceptar, aceptar y se crea la primera relación. Ya. Arrastra. Después la segunda relación sería de procódigo de provincia a procódigo de comuna. ¿Sí? Vuelvo a tomar desde donde está la llave, suelto en la otra tabla y me dice que procódigo que viene de provincia va a ser relación y va a ser foránea, donde en procódigo de comuna. ¿Sí? Y aparece el listado de la, ¿cierto?, donde vienen. Y ahí le digo aceptar. Ahí tendríamos ya el modelo de las tres tablas relacionadas. Bien sencillo. Bien sencillo con el diseñador de modelos de tabla. Entonces, chicos, vamos hasta ahí. Vayan al break ahora. Que tenemos ya aprender a diseñar y a asociarlas. ¿Terminaste las tablas?